Más vale tarde que nunca, y este lunes que estamos abriendo ya 20 de julio, pues es la semana de las negociaciones políticas y abrimos la semana con ese tema y con lo que viene en Estados Unidos en relación con un nuevo paquete de alivio y los subsidios federales que se van a ampliar o no por desempleo. Son los dos temas que nos ocupan en este momento. Ya abrió la Bolsa de Valores de Nueva York y vamos con José Luis de Aro hasta Nueva York primero para que nos diga cómo ves la apertura de hoy, semana también llena de informes trimestrales, incluyendo Tesla. Así es, Gaby. De momento parece que veíamos cómo los principales indicadores comenzaban la semana con dudas, pero en estos momentos, una vez más, las grandes tecnológicas, especialmente Amazon, volvían a impulsar al Nasdaq. El Standard & Poor's 500 también está volviendo a terreno positivo y, de hecho, el Dow Jones ha recortado bastantes pérdidas en una jornada, sobre todo, que llega marcada por las vacunas contra el coronavirus. Conocíamos los primeros resultados de la vacuna de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, que daba resultados positivos. También los de Pfizer y BioNTech, con lo cual parece que junto con los de Moderna quizás podríamos ver una posible vacuna, si no a finales de este año, a comienzos del que viene. En otras ocasiones sí que es cierto que este tipo de noticias ha impulsado mucho más al mercado, pero parece que los operadores ya comienzan a tener descontado esas buenas noticias que indicarían que esa vacuna llegaría a finales, probablemente a finales de este año, para su distribución el próximo año. Se puede decir que el impulso que no estamos viendo hoy es porque falta cómo se define el tema de los estímulos, o se puede decir que preocupa ya el tema de los cierres o el riesgo de que, por ejemplo, California, importante estado, 15% del PIB más o menos de los Estados Unidos, pues ya no se ha descartado que haya un lockdown otra vez. Son ambos factores, y de hecho también aquí podríamos incluir a todo lo que está ocurriendo en esas negociaciones en Europa, en la que hemos visto cómo durante el fin de semana los líderes europeos siguen sin ponerse de acuerdo sobre ese paquete de ayudas para los países más afectados por la COVID-19, y mientras tanto aquí en Estados Unidos seguimos viendo número récord de infecciones diarias en muchísimos estados, mientras que esa reapertura sigue siendo bastante inestable, especialmente en los estados que más se están viendo afectados en estos momentos por los nuevos casos, no solo California, sino también tenemos Florida, tenemos Texas. La pregunta es si en algún momento vamos a ver una vuelta a un cierre total como el que vimos aquí en Nueva York, porque también hay que recordar que parte de estos estados no llegaron a ese cierre total. California parece que es la excepción, que realmente está tomando medidas para dar marcha atrás en un momento en el que, como bien indicas, es el estado más grande y el que más pesa en la economía estadounidense, pero todo ello también va a depender de lo que ocurra en el Capitolio con las negociaciones sobre ese próximo paquete de estímulo. Recordemos que los demócratas ya habían aprobado en un proyecto de ley un paquete que alcanzaba los 3,5 billones con B de dólares. Ese sería el paquete ideal en el que se extenderían las ayudas a los subsidios por desempleo, esos $600 extra semanales que expiran a finales de este mes. También se ayudaría a los estados, eso es importante, porque si no tenemos un problema de presupuestos que podría traducirse en el cierre de servicios públicos y también en la destrucción de hasta 3 millones de puestos de trabajo en los próximos años, además de otra clase de estímulos. Pero, sin embargo, los republicanos han dicho que como mucho podríamos ver un plan fiscal que alcance el billón y medio de dólares, y ahora la pregunta es qué tipo de medidas se van a incluir en este plan. Parece que ese payroll tax que tanto ha intentado incluir la Casa Blanca en estos momentos no está ganando demasiada tracción. La pregunta es si vamos a ver esa ampliación a los subsidios por desempleo, si vamos a ver nuevos pagos directos y qué otro tipo de medidas, porque dada la situación,
todavía no podemos decir que hemos comenzado esa reapertura a nivel como conjunto del país. Muchos estados, como es el caso de Nueva York, siguen poco a poco llegando a esa nueva normalidad, pero aquí lo importante es que todos los estados lo hagan de forma conjunta y de forma ordenada y coordinada para poder decir que realmente esa reapertura ha comenzado. Importante además que mientras las autoridades federales y estatales hacen lo que cada una quiere, ¿no? En relación con la mascarilla, ya tenemos un mensaje de salud de Goldman Sachs en relación con la mascarilla y la economía. Tenemos a las tiendas y ahora los bancos y el Business Roundtable diciendo necesitamos coherencia en las reglas, y en esas reglas hoy día pues son las reglas de la salud, ¿no es así? Completamente, y es quizá la diferencia que estamos viendo con otros países en todo el mundo, especialmente si miramos más a Europa. El problema que tenemos aquí en Estados Unidos es que somos un país muy grande en el que existen gobiernos estatales, el gobierno federal, pero hemos visto una discoordinación a la hora de implantar unas medidas base, y por eso estamos sufriendo ahora, en cierta forma, las consecuencias. Aquellos estados que al comienzo de la pandemia hicieron las cosas relativamente bien, entre comillas, en el que se impusieron cierres, en el que se impuso un distanciamiento social, en el que básicamente se ordenó el uso de mascarillas, ahora mismo parece que no solo han aplanado esa curva, sino que la han hecho caer. Es el caso, por ejemplo, de Nueva York y buena parte de los estados del noreste del país. Aquellos estados que optaron por mantener la economía abierta, en el que en un principio no veían demasiados casos y se tomaron un poco esta situación más a la ligera, ahora mismo están sufriendo las consecuencias, pero aquí lo importante es el contar con una base coordinada de regulaciones, o al menos de referencias para que todos podamos remar hacia la misma dirección, y no que cada uno esté haciendo, o cada estado esté tomando sus propias decisiones, y esto lo único que hacen es entorpecer más tanto la situación de la crisis de salud como también esa crisis económica que estamos viviendo. Claro, que por cierto no quiero dejar pasar lo que mencionaba sobre el tema de los subsidios por desempleo. Chequen ustedes cuánto aumentaron las ventas minoristas en junio y pregúntense cuál va a ser la consecuencia de la cantidad de ayuda que reciba un desempleado hoy día. Los republicanos ya tomaron posición llamándole bono a algunos senadores. Los demócratas le llaman alivio, y ahí se notan las posiciones políticas, pero todas estas indicadores que hemos recibido en las últimas semanas sobre el retrato de junio, pues se van a ver deteriorados en función de la cantidad que se apruebe o si no se aprueba, y el tipo de alivios, porque a mí me cuesta trabajo llamarles estímulos. Pero, José Luis, también agregarte el otro tema, la reunión del G20, ministros de finanzas, banqueros centrales, con la presencia de Arabia Saudita hoy día, es interesante porque el Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que sigan dando estos alivios, que sigan dando digamos que la política monetaria y la política fiscal, porque si no la situación es peor. Pero atrás, en nuestra cabeza, está la preocupación del endeudamiento, claro. Completamente, y sobre todo ahora mismo estamos viviendo obviamente una crisis excepcional en la que las medidas tanto del lado fiscal como monetario tienen que implementarse de forma rápida, porque el tiempo aquí sigue siendo crucial. Pero ahora la pregunta también que nos hacemos, sobre todo más mirando a medio plazo, es primero venimos algunas de las economías más avanzadas ya llegan con un alto endeudamiento. En estos momentos, gracias a Dios, podemos seguir endeudándonos a estos niveles tan masivos porque no tenemos inflación, pero la pregunta es ¿qué es lo que va a ocurrir en un momento cuando ya comencemos a recuperarnos, cuando tenemos una inyección masiva de liquidez? Y hay quien teme que esto podría comenzar a tener un impacto en la subida de precios. Y es ahí cuando podríamos comenzar a ver un problema si esa inflación comienza a dispararse, porque eso encarecería esos niveles de deuda. Los países les costaría mucho más
el tener que financiarla y no solo eso, sino también pagar sus intereses, pagar esa deuda y todo ello podría generar un nuevo problema. Sí que es cierto que dadas las circunstancias que estamos viviendo actualmente y lo mencionabas, aquí por ejemplo en Estados Unidos el consumo son 2/3 de la economía, con lo cual es cierto que también hay que seguir fomentando en cierta forma ese apoyo al consumidor para garantizar que esa recuperación llega lo antes posible, es lo más sostenible posible y a partir de ahí el que pueda volver la economía a andar por sí sola sin estos estímulos para luego tener que ocuparnos por la tarea que nos viene, que es la tarea de la parte fiscal, de reducir esa deuda, que es una tarea que a los políticos normalmente no les suele gustar. Suelen tirar la pelota adelante, pero en algún momento va a llegar el punto en el que vamos a tener que abordar ese tema. Claro, y curioso que le va a tocar a una administración, si gana Joe Biden, pues le va a tocar a una administración demócrata reparar todo esto y reparar no va a ser fácil, incluyendo la negociación, ¿verdad? Incluyendo la negociación política. Eso es importante, pero nada más para que entiendan que no es blanco y negro. Aquí lo platicamos así muy rápido, somero, pero ese brochazo es, digamos, que tiene sus matices y tiene todavía estos ángulos pequeños. Otra cosa que me llama la atención para cerrar este tema y pasar a Tesla, que quiero que me des tu opinión, es lo que dijo Kristalina Georgieva, no solo este tema de mantener los estímulos, pero también empezar a pensar en estos cambios que estamos viendo y lo que va a dejar esta crisis. Es decir, aumentar capacitación, ¿no? Hay sectores que ya se achicaron y se achicaron para siempre. Hay otros que se están expandiendo, que son muchos los de la tecnología. Y entonces necesitamos capacitación. Si en tu país o en su país donde nos están viendo no se está activando esto, cuidado. José Luis. Completamente, y sobre todo voy a poner como ejemplo mi país, España, aunque vivo aquí en Nueva York, un país que depende enormemente del turismo. El turismo es una de las industrias que más afectadas se va a ver directamente por toda esta situación. Estamos hablando no solo de los sectores de los hoteles, también las aerolíneas y demás. Entonces, ahora necesitamos programas por parte de los gobiernos para qué hacemos con esos empleados que dependen del sector turismo y ese sector turismo quizá ya no va a generar el mismo empleo que generaba antaño. ¿Qué otras partes de la economía van a necesitar nuevos empleos y cómo podemos ayudar a esos individuos a estar preparados para otros empleos que pueden llegar, sobre todo pues la parte tecnológica, la parte de las energías verdes, etcétera, etcétera, porque es un problema que es importante el abordar, sobre todo mirando al medio plazo. Hay que tener una mano de obra que esté capacitada, que sepa estar preparada para la demanda del mercado laboral, una demanda que en estos momentos, por cómo están las circunstancias, van a venir más por parte del sector tecnológico, que ha sido uno de los que más ha sabido o ha podido sortear esta situación y también ese cambio que podríamos ver hacia las energías renovables y también, en cierta forma, al sector de la salud, que sería uno de los que también se verá fortalecido en el medio y el largo plazo. Exactamente, así que ojo con que las autoridades no estén hablando de esto, porque eso es muy importante para los actuales trabajadores y las generaciones que vienen. Y muy conveniente que estemos hablando de este tema porque vamos a cerrar con Tesla, una empresa que se espera también que divulgue su informe trimestral, que incluso ya podría ser parte de este índice Standard & Poor's de 500 acciones, lo cual se antoja interesante por lo que representa para un inversionista que invierte en este índice y para la compañía. Completamente, estamos muy atentos a la jornada del miércoles, cuando Tesla presente sus resultados al cierre. Se espera que veamos un beneficio, con lo cual ya se cumpliría ese año generando beneficios en los 4 trimestres, y eso es importante porque es uno de los requisitos, como bien indicas, que podrían hacer que Tesla pueda postularse como un valor del Standard & Poor's 500. Esto tiene implicaciones, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que muchos fondos mutuos, muchos inversores institucionales utilizan este indicador como
referencia, con lo cual el ser parte del mismo tiene una importancia significativa. Hay quien dice que incluso podría hacer que la acción de Tesla siga subiendo. Va a ser muy, muy interesante el ver cuál es el plan a medio plazo para la compañía, cuáles son sus proyecciones a la hora de distribuir y entregar vehículos, etcétera, etcétera, porque es una acción que se ha disparado completamente en los últimos meses. Hay quien vuelve a incidir en que quizá estaríamos viendo una euforia, manía, que podría ser quizá una burbuja, y es importante el tener esto en cuenta, porque Tesla siempre ha sido un valor que ha generado muchas pasiones y muchos odios, y el mercado siempre está muy, muy dividido en lo que se refiere a la compañía de Elon Musk. Te iba a decir, tantas pasiones y odios para Tesla como las que ha generado el propio Elon Musk en lo que va de su carrera. Oye, te mandamos un abrazo. Gracias siempre por ponernos la semana en orden. Ten buena semana, José Luis. Lo mismo, Gaby.